dicen, no es cierto, ¿a quién le creemos? No queremos seguir cerrando las calles. Nosotros ya nos volvimos pacíficos. Ustedes se acuerdan de ese libro de Saramago, ¿verdad? El Evangelio según Jesucristo, donde le dice el diablo a Dios que ya no quiere ser diablo, que pueda ser Dios. Espero que la respuesta de ustedes no sea la de Dios. Nosotros queremos ser buenos, entendernos de esta manera. No queremos, porque yo sé que algún día van a despertar todos los maestros y ya no van a tener miedo y se van a organizar y las cosas van a ser distintas. No queremos llegar a eso. Queremos que las cosas se sigan respetando, que se siga respetando su antigüedad. Eso es lo que está poniendo precisamente entre dicho estas cuestiones. Le vamos a dar la palabra a cada uno de los maestros que tienen su problemática, porque quien más que ellos la saben, y agradecemos que estén los coordinadores que tenemos. Entonces, aquí queremos que, bueno, que están, que le digan al director general pues esa preocupación que tenemos, que se presenta cada semestre desde que tengo memoria del colegio de bachilleres. Hubo un tiempo que esto no se presentó mucho, pero ahora parece que estamos, cuando nació el colegio de bachilleres, los maestros con inestabilidad en su empleo y pensando si en el próximo semestre los contratarán o no. Pareciera que eso ya se debería de haber acabado. Parece que está recogiendo desde hace unos años para acá. Nosotros queremos acabar con esta cuestión. No nos hagan que nos organicemos más. Soy el maestro Benjamín García Barenca, soy secretario de Finanzas del nuevo sindicato CPCD. Qué bueno que estamos acá reunidos y qué bueno que ahora nos recibieron oportunamente. No voy a repetir lo que dijo el compañero Juan, pero los maestros que hoy están acá, más los que no pudieron venir porque están atendiendo sus responsabilidades de curso, son los que tienen ese problema. El problema es de que, oye, la generalidad es que los están dejando sin sus grupos. Y la otra generalidad es, fuimos a los planteles. Y voy a mencionar solamente algunos planteles. El 3, el 10, el 1, donde cada quien, el 5, donde cada quien da su versión. Entonces, ¿qué significa eso? Que ni ellos no saben. Donde sí coinciden todos es que allá me dijeron. ¿Dónde te dijeron, maestro? Es que allá dijeron. ¿Quién te dijo? Porque ni siquiera, y lo digo con todo respeto, sin conceder, ni siquiera ellos mismos están respetando las leyes. Esas famosas secundarias, no. Porque hoy por hoy, cuando menos, el maestro tiene derecho a 1 año. Y ni siquiera un semestre lo están respetando. Quebrantando su estabilidad, ya déjese lo económico, emocional. Los maestros andan a la casa, se topan, se encuentran, voy al 5, voy al 6, voy al 7, a ver si alguien, oiga, yo considero que es una situación hasta de derechos humanos. Ya. Entonces, dijimos, vamos a acudir a nuestra dirección, a nuestras autoridades. Todos somos bachilleres y queremos al colegio. Por eso estamos acá. Y nuestros maestros tienen ese derecho constitucional. A cada rato lo dice el presidente. De su trabajo. Para que de pronto llegue y diga, oye, ya, lo siento mucho. Es como que si yo llegara y le dijera a cualquier subdirector de dirección general, lo siento mucho, hoy yo ocupo la plaza. Pero creo que esta exposición que voy a hacer, trataré de ser muy breve, ya para algunos compañeros que están aquí es conocida la interpretación que en el punto hemos hecho, particularmente
quienes son los dirigentes de esta organización. Me permite terminar y ya después entramos en la visión de la incomodidad que seguramente deben de tener. Pero sí yo quisiera exponer básicamente lo siguiente. El Colegio de Bachilleres, al igual como instituciones educativas, entre las que se encuentran las de nivel superior, que regulan su propio ingreso, permanencia, promoción, en términos de la fracción 7 del artículo 3 constitucional, y en el caso de las de media superior y básica, que también ya están reguladas desde lo que se llama la mal llamada reforma educativa, para poder identificar. En esa visión transformadora del artículo 3 constitucional, se devinieron leyes secundarias que regularon esa transformación constitucional y que fueron precisamente la Ley de Servicio Personal Docente, la de Evaluación y la Ley General de Educación, además de un decreto que creó una coordinación que participaba en la distribución de horas a las personas que habían llegado a esta institución educativa, como muchas otras instituciones, para que continuaran en su actividad docente, en consideración a que eran derechos adquiridos con independencia de la nueva ley o la reforma educativa a través de este marco normativo que comento. Los que llegaban después tenían que ajustarse a las normas que se generaron con ese motivo. Creo que estamos en esa visión comprensible. Las leyes están hechas con el propósito de que nos subordinemos a ellas y cumplir los requisitos que ahí se señalan. Eso dio origen entonces a una transformación en nuestra manera de repartir o acreditar las horas de acuerdo a lo que establecía esas disposiciones legales y el contrato colectivo de trabajo, que es el que también maneja. Hace un momento una compañera hizo mención a que aquí estamos en una cuestión muy separada de lo que es la materia educativa, y no es así. El trabajo docente finalmente es un trabajo. Está regulado por la Ley Federal del Trabajo en el caso de los trabajadores del apartado A del artículo 123 constitucional. Nada más que esa regulación de la Ley Federal del Trabajo la establece como un trabajo especial, no es un trabajo común o general, como podría ser cualquier actividad que ustedes pueden imaginar. La docencia sí tiene una condición de regulación específica, porque tiene conceptos muy básicos para el desarrollo de esa actividad docente. Esa actividad docente tiene que cumplir con requisitos de ingreso, permanencia y promoción, por hablar de lo general. En nuestro caso eliminó, de acuerdo con esta visión política y jurídica del asunto, lo que se llamó una reforma punitiva. La evaluación en la reforma de Peña Nieto significaba que si no se acreditaban conocimientos, los que ya estaban antes de esa ley permanecían en su relación laboral, pero ya no en actividad docente. Los que llegaban con la nueva ley, si no acreditaban esa eficiencia en su tarea educativa, terminaba su relación de trabajo. Eso disponían las leyes. Al inicio de este régimen se derogó esa ley, es cierto, pero se establecieron unas nuevas disposiciones legales, incluida la reforma constitucional. Y esos conceptos que yo estoy señalando, entonces fueron ingreso, el permanencia, reconocimiento, y ya se mantuvo que estuvieran ahí, ya no eran ser evaluados para que se fueran o se quedaran, sino simplemente ya eso desapareció como concepto. Esa es la importancia de la reforma educativa actual. Ahora, en ese ingreso que estoy hablando y que es histórico, todas las instituciones educativas establecen el medio de que una persona que quiere llegar a actividad docente debe de cumplir con requisitos. Esa es la regulación del ingreso. Luego venía la regulación de la permanencia en el puesto, porque podíamos llegar de interinos, podíamos llegar con horas no definitivas, ese es un concepto importante. Podíamos llegar ya con horas definitivas, las que ya están definitivamente, como su nombre lo indica, en posesión del trabajador docente. Las que no son definitivas están siempre en juego. Y nuestra figura de docentes componía a veces esos dos materias de horas de trabajo, porque nosotros tenemos una regulación normativa de profesores de hora, semana, mes. No tenemos todavía instalada a pleno una jornada de trabajo, la docente, que puede ser jornada completa, jornada de 3/4, media jornada.
y estamos hablando entonces ya no de horas, sino de tiempo completo, o de medio tiempo, o de 3/4 de tiempo. Esa figura en su gran mayoría en nuestra institución no existe, está en la hora, semana, mes. Y estas horas entonces son las que en un momento dado están en juego cada semestre, y algunos de los trabajadores efectivamente aspiran a tener las que no están en calidad de definitivas. Y así es como muchos compañeros han estado un buen número de meses, semestres, incluso años, ejerciendo horas que no son definitivas. Las definitivas sí las tienen contigo, las que no tienen ninguna, pues se quedaron entonces sin una hora a desempeñar. Esto lo hacen todas las instituciones. Hay compañeros que ustedes saben, vienen de instituciones de educación superior, la UAM, la UNAM, saben muy bien que pueden ingresarse en forma interina y no permanente. En el tránsito de esa vida laboral pueden alcanzar la definitividad o la permanencia, pero en tanto eso no lo tienen, no están en una relación laboral permanente. Eso es lo que hace diferente a cualquier otro trabajador. Cualquier otro trabajador que ingrese, si la materia de trabajo subsiste, él permanece. No es voluntad del patrón el decirle que se vaya. No obstante, en el caso de la docencia no es así. Y lo vemos en todas las universidades de educación superior, y desde luego esto se haya incorporado a la educación básica y particularmente a la nuestra, que es la media superior. Las leyes que actualmente están en tránsito contemplan desde luego artículos, como le llamamos, transitorios, para que deje de estar una ley e ingrese la otra, y que esos artículos transitorios respeten los derechos adquiridos. O sea, hablaba aquí un compañero de por qué entran unos nuevos y otros no están llegando, permanecen con horas menos de las que los que están entrando, porque los que están entrando están en un concurso que permite ese ingreso respecto de las horas libres, las que no son definitivas y quedan en acceso de los trabajadores docentes que quieren ingresar a la institución. Los que tienen 10 horas, por poner un ejemplo, y 5 no son definitivas, se quedan con 5 definitivas y las otras 5 entran en ese ámbito de asignación de horas de acuerdo con un resultado. Esa es la cuestión. Ahora, para ir al contrato colectivo de trabajo, se invoca el la cláusula 80, que establece ahí los miembros del personal académico tienen derecho a solicitar incremento de horas y, de ser posible, obtenerlas. Lo que aparece aquí es una expectativa de derecho. ¿Qué tengo yo como derecho como docente? Tengo derecho a, como dice aquí, a solicitar. Si tengo 5 horas, quiero 10, porque hay sueltas varias horas y una de ellas las quiero que se apliquen a mí. Esa es mi aspiración y ese es mi derecho. Pero no porque lo solicite lo debo de tener. Como dice más adelante la propia cláusula, para ello, cuando se produzcan horas vacantes o se creen nuevos grupos, el colegio debe daros a conocer a los docentes de la institución en el momento que se produzcan, punto y coma. Ya sea que esto suceda durante el semestre lectivo o en el periodo intersemestral mediante la publicación de los comunicados de grupos correspondientes, convocando a todo su personal académico interesado a registrarse en él o en los planteles de su interés en los periodos que establezcan. El otro párrafo señala que para cubrir esas horas serán considerados en primer lugar los profesores que están en ese plantel, en segundo término todos los profesores de la misma área y plantel, en segundo lugar los profesores del plantel que cubran el perfil correspondiente, y en tercer término los profesores interesados del colegio. Eso está desde luego como una visión en el contrato colectivo de trabajo, pero con la reforma constitucional y las leyes secundarias se estableció que esta distribución, al igual que la cláusula 80, el derecho a querer tener más horas se sujetaba a un procedimiento de carácter académico, regido por el reglamento del personal académico, que considera desde luego antigüedades, niveles de estudio, una serie de requisitos académicos para que pudieran ingresarse a la posesión de las horas que estaban en posibilidad de ser atendidas. Y no bastaba tener antigüedad para llegar a esas horas, sino concurrir junto con los aspirantes a lo mismo para que fuera designado de acuerdo con sus méritos académicos las horas que les correspondían. Y esto es lo que está en el código que sería la Ley Federal del Trabajo como trabajo especializado, y todavía más ahora con la legislación que acabo de comentar del artículo 3 y sus leyes secundarias.
En el año 2014 hubo un emplazamiento a huelga por el motivo que estoy comentando. Dijeron, no están respetando la cláusula 80. En esa oportunidad el emplazamiento a huelga se resolvió y se combinó con los, en ese entonces, dirigencia del CITESB, que las horas iban a establecerse con apego a lo que leo el texto completo. Con apoyo a la cláusula 80 del contrato colectivo de trabajo y en la normatividad emitida por las instancias competentes, las vacantes sin titular por hora, semana, mes, correspondientes a un valor que llega hasta dos grupos, dependiendo del número de horas por grupo de asignatura que se imparta. O sea, había trabajadores que decían, yo tengo ya mucho tiempo aquí, bueno, vamos a darte estas horas. Ahí sí se combinan esas oportunidades, hasta dos grupos, dependiendo del número de horas por grupo de la asignatura que imparta. Serán puestas a disposición de los profesores del colegio que cumplan los criterios que las instancias facultades emitan para tal efecto en su oportunidad. Eso se firmó con el sindicato y se sumó a la cláusula 80 del contrato colectivo de trabajo y nos remite entonces a la normativa que estamos comentando, tanto a la que fue la reforma peñanetista como a la ahora actual reforma educativa que está en juego en un periodo de transición. Entonces, desde luego en su impacto individual, personal, como muchos lo han establecido aquí, pues han tenido efectos, algunos positivos, que seguramente no están en este lugar, y en otros tendrá efectos negativos, como los que sí están ustedes con sobrado derecho a reclamar, y quizá porque esta visión que yo estoy exponiendo no esté bien entendida, ni notificada, ni aclarada, pero es la ley la que está aplicándose en estos casos concretos. Me dicen que se puede recibir un documento escrito. Por supuesto, el colegio recibe todos los escritos y les da respuesta con base en lo que dice la Constitución y con base en la aspiración de cada uno de ustedes, y yo solicitaría que ese escrito pudiera particularizarse con cada uno de los casos, aun cuando no sea nada más su nombre, con el objeto de los registros que tiene el colegio y darle respuesta puntual de su caso concreto. Aquel que ya no tiene horas, aquel otro docente que tiene menos horas, y todas esas variables que aquí han sido expuestas, pero que están todas metidas en este marco normativo que acabo de exponer, y que pues, es sucinto, pero finalmente está ahí manejando esta visión del trabajo especial que significa ser docente, que no es un trabajo generalizado, como lo regula la Ley Federal del Trabajo. Por poner un ejemplo, todo trabajo es digno y respetable y noble, como un carpintero. Carpintero que entra a un lugar a trabajar, trabaja 8 horas de acuerdo con la ley, con todas las prestaciones y prerrogativas que la ley le marca, y ese tiene un cumplimiento común. No es así en un profesor, especialmente en la media superior y en la superior, incluida ahora ya también la básica. Y en ese sentido hay esos conceptos: ingreso, promoción, reconocimiento, que son lo que van a regir la vida académica y docente de un trabajador. Ya no va a ser como la reforma anterior, de que si no me evalúo y no cumplo, me voy para afuera, en el caso de los que estén llegando. Y de los que ya estaban, esos le dicen, cambias de actividad, te dedicas a otra cosa porque no has podido justificar tu capacidad de ser profesor. Eso era lo que sí, básicamente, y viene a ser muy destacable, se terminó en esta reforma educativa. Ya no hay expulsión debido a que se evalúen obligatoriamente, como sucedía con la otra ley, y solamente sí queda regulado efectivamente el ingreso, y la figura es definitivos y no definitivas, las horas, y la promoción, que las personas pueden ascender en categoría. El compañero acaba de hablar de que quería ser CB2, pero tuvo defectos en su camino, en ese propósito, y que seguramente lo podemos ver en lo individual y decirle por qué sí o por qué no, y lo mismo a los demás compañeros. Pero en términos generales esa sería la respuesta en relación a ese aspecto del trabajo docente. Y en términos particulares tendríamos que ver en cada caso concreto, y si hay algo que corregir, tendrá que corregirse, y si no, tendríamos que confirmar lo que corresponde en derecho a cada quien. Y por eso pediríamos que el escrito que van a presentar pues estuviera además contemplando el número de personas que están suscribiendo ese documento, para poder examinar en cada caso cuál es su situación individualizada y resolver conforme a lo que está el marco normativo que acabo de exponer en términos generales, y aclararles según su propia aspiración al derecho que consideran tener vulnerado. Esa sería mi intervención. A ver,